Gobierno Bolivariano de Venezuela. Buenos días a todos los compañeros que participan del Programa Nacional de Formación Docente en Ciencias Naturales. Temática que es interesante por la propia complejidad que supone la integración o la interacción entre las diferentes disciplinas que concurren sobre el ámbito de las ciencias naturales. Este es un proyecto que tiene propósitos referidos a transformar la enseñanza por una parte y también a incidir en la transformación de los aprendizajes respecto del papel de las ciencias naturales en sus diferentes niveles y modalidades. Y desde la perspectiva de la escuela, cómo la escuela puede participar en la transformación territorial del conocimiento. Una de las tareas importantes de este tipo de trabajo que se ha venido desarrollando, al cual hemos hecho referencia, tiene que ver con el empoderamiento del docente. Es decir, el empoderamiento del docente tiene que ocurrir como consecuencia, ¿verdad?, del aprendizaje, de los dominios sobre el aprendizaje, del manejo de las categorías que componen las propias disciplinas y de la interacción con diferentes disciplinas. Y cuando usted empodera, es posible porque de alguna manera va rumbo hacia la creación de una didáctica crítica, es una forma sociocrítica del conocimiento aplicada a la didáctica, a la forma de enseñanza y a la forma del aprendizaje. Si estas dos cosas se dan, evidentemente que se produce una interacción sobre el empoderamiento del docente. Por su parte, esa enseñanza debe estar vinculada a la contextualización del conocimiento en cada uno de los territorios, en la diversidad territorial que tiene el país, porque de alguna manera los territorios, las diferentes experiencias de cada territorio, que tenga que ver con la escuela, que tenga que ver con el sistema escolar en particular, evidentemente que crean fuentes de conocimiento o nichos del conocimiento, como lo dirían algunos actores especializados. La UNED ha venido trabajando eso y en ese sentido, ¿verdad?, ha desarrollado una especie de ciencias integradas o ciencias en integración desde la formación docente a los colectivos que trabajan en las diferentes escuelas. Y ese trabajo los ha llevado, ¿verdad?, a transformar, por ejemplo, a participar en transformaciones referidas a las ciencias integradas con énfasis en la química, la física y la biología. O sea, es una vinculación, ¿verdad?, de este esfuerzo. Segundo, en el manejo de materiales de laboratorios de física y química y biología. El laboratorio en sí mismo no lo es, sino que se constituye un medio, una estrategia para esta interacción. Sobre la informática y la inteligencia artificial, la biología como biología de impacto, es decir, porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con las perspectivas del aprendizaje y, por supuesto, con el desarrollo de las tecnologías y las nuevas visiones del conocimiento digital que está en perspectiva y en desarrollo. Esta es una tercera dimensión que yo creo que es importante vincularla a las ciencias abiertas, a las ciencias que de algún modo están vinculadas al gran esfuerzo que el Plan Nacional de Formación desea para que los profesores y profesoras del país, en su interacción agrupados en comunidades de aprendizaje, puedan disponer de una experiencia importante en los territorios, significativa para el conocimiento y significativa también para la vida, porque en fin de cuentas, la enseñanza de las ciencias naturales tiene que ver con la enseñanza de la vida, es decir, cómo vivir viviendo, cómo lograr que la vida sea la centralidad del aprendizaje y no la disciplina vista solo en sus implicaciones laborales. Diferenciarlo es diferenciar también el enfoque con el mercado y, por supuesto, colocarse en una situación donde las disciplinas forman parte del proyecto de vida que la Revolución Bolivariana le ha puesto en el terreno a la educación básica. ¿Qué ha hecho CENAMEC? Es decir, ¿qué iniciativas ha tenido CENAMEC en el orden de este enfoque popular de la cotidianidad dentro de la interacción territorial del conocimiento? Hemos llamado de ecología del conocimiento. Bueno, han hecho muchas cosas, porque ellos han trabajado, por una parte, más de 80 programas radiales. Los programas radiales constituyen unas herramientas que, al interactuar con los públicos diferenciados de esa comunicatividad, teniendo contenidos o teniendo ejes temáticos discutidos desde la radio a la comunicatividad, pueden producir sistemáticamente, y si son sistematizados a su vez, ¿verdad?, conocimiento. Tienen al mismo tiempo unos grupos de trabajo para la mecatrónica creativa e intermedia y básica que la han venido trabajando, y ya tienen varios grupos
de egresados sobre esto, porque la mecatrónica de alguna manera es una forma de integración del conocimiento a través de las diferentes disciplinas de la física, la química, la biología y las diferentes disciplinas. Sobre eso han hecho unas prácticas y tienen en consecuencia unas estrategias que las han aplicado a través del juego, del ajedrez, de la creatividad y del propio teatro como medio para la formación y la educación integral. Eso lo han hecho también para la educación integral de la sexualidad y el cuerpo, para poder empoderar al ciudadano, a la ciudadana, al que está formándose o a los que están formando, dentro de una concepción sana de la vida para la interacción con el ambiente en diferentes aspectos. Igual lo hacen con la matemática recreativa, ¿verdad? El juego forma parte lúdicamente de la calidad de la educación en términos concretos en cada territorio, y tiene por supuesto la diversidad que el territorio tiene en las diferentes regiones que el país tiene. Cada región le va a poner un poco su tono, le va a poner cada especificidad, y hace por supuesto que la ciencia tenga entonces una perspectiva, tenga una cierta intencionalidad, cuya intencionalidad se va a reflejar en el currículo, y ese reflejo en el currículo va a permitir el manejo con mayor propiedad por parte de los docentes de la enseñanza y del aprendizaje, haciendo un aprendizaje amigable con los niños a través de la matemática creativa, las expresiones dramáticas, los cuentos, ¿verdad? Y el mundo divertido de las plantas, de cómo es la evolución, cómo se da la autopoiesis en términos biológicos, fisiológicos, anatómicos, en las diferentes composiciones disciplinares que tienen que ver con la perspectiva del conocimiento. Esta segunda parte es algo que Senamé lo ha venido haciendo. Ellos tienen trabajos escritos sobre esto, y en el propio centro de documentación existen suficientes elementos que pudieran ser revisados, no por supuesto en esta exposición, pero sí pudieran ser revisados para que el Centro Nacional de Mejoramiento de Enseñanza para la Ciencia sea una herramienta que apoye al maestro, y si no está cercano a ella, se comunique a través de diferentes formas digitales o distintas maneras de comunicación que crean convenientes. Esto es una institución que tiene desde los años 70 una vida bastante activa y ha desarrollado un trabajo en términos de la formación de las ciencias naturales y particularmente de las matemáticas, vinculado a una forma amigable del aprendizaje desde el punto de vista de lo que pudiera ser la transformación de la enseñanza y del aprendizaje. Sus logros, sus alcances, sus desafíos estarían en discusión. No lo estoy dando como un hecho real, que él se produce solo porque la comunicación se exprese. No, la comunicatividad no es suficiente, es necesario también la presencialidad, el intercambio de lectura, los documentos y por supuesto discutirlo en cada uno de los territorios de las escuelas, donde el plan de formación sobre ciencias naturales da lugar a la búsqueda de una reflexión compartida en términos de una epistemología crítica del conocimiento. Yo quiero hacer referencia a tres elementos que nos parecen importantes que han ocurrido en la realidad después de la pandemia y que tienen que ver con la educación básica y con los estudios que se han hecho experimentales o de análisis del comportamiento de la educación básica, tanto en el tiempo de pandemia, pospandémico, y sus efectos dentro de la escolarización. El primero es que se ha producido un cambio en el patrón cognitivo y cognoscitivo del aprendizaje. Este cambio lo podemos analizar en otro momento, pero por ahora podemos situar de que desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista del planeamiento, desde el punto de vista de la aplicación de la didáctica crítica, es necesario verla en el campo de la transformación de la cognición. Es decir, el niño, la niña, los jóvenes, las familias, las comunidades, ¿verdad?, pudieron de alguna manera superar las condiciones difíciles de la pandemia porque de algún modo enfrentaron, confrontaron o afrontaron, ¿verdad?, los problemas que tenía ella y la superaron como una forma nueva de aprender. Aprendieron sobre tecnología, aprendieron sobre otras cosas. O sea, la biología, la química, la física, disociada de estos esfuerzos, ¿verdad?, hoy sería difícil de su desarrollo,
creemos que ese es un elemento a considerar. Entonces hay nuevos patrones de conocimiento que en nuestra opinión deben ser analizados en el aprendizaje y las implicaciones en la biología, porque de algún modo, si algo fue afectado dentro de estos procesos, fue el sistema nervioso. Todas las implicaciones que están vinculadas al cerebro, y por supuesto hicieron del cerebro un nuevo componente del aprendizaje en el terreno social y sociohistórico, en el cual, ¿verdad?, el cerebro desempeñó una forma de aprender y de adquirir nuevas necesidades. Si esto lo vemos desde esta perspectiva, evidentemente que las ciencias para la vida, las ciencias para la liberación, para la emancipación del conocimiento, ¿verdad?, nos darían perspectivas neurocientíficas importantes que tienen o deben estudiarse y desarrollarse. Es una sugerencia que hacemos porque de algún modo en Venezuela se han producido unos cambios que a mi juicio tienen unas implicaciones. Uno, en materia de lo que sería el enfoque de neuronas y sinapsis en los contextos donde las conexiones se producen de cada lugar. Esta es una dimensión nueva del conocimiento. Dos, el problema de la plasticidad cerebral que actúa para interpretar los conocimientos, porque pareciera que las ciencias del aprendizaje han dado lugar a su emergencia. Tres, la recompensa y motivación que es necesario reforzar dentro de diferentes procesos, dentro de los cambios que se han producido, producen objetivos y objetos didácticos diferentes para la didáctica crítica que se aplica, y el maestro, la maestra, los profesores, las profesoras debieran utilizar estos enfoques y analizarlos como momentos diferenciales del aprendizaje. Recuerden que el año escolar tributa como a 3 grandes momentos. La primera parte pudiera ser diagnosticando, la segunda sería pensando lo que conseguimos, y la tercera pudiera ser reforzando lo que va para la continuidad en la progresión de la formación. Esto nos daría una gran misión en lo que tendría que ver con la transformación del conocimiento para la comprensión del conocimiento y la consolidación del conocimiento, que son etapas emergentes en la nueva coyuntura. En mi estudio o en nuestros estudios sobre este particular, creemos entonces, uno, que es necesario que las ciencias naturales en la escuela y su entorno deban ser reflexionadas, reinterpretadas y argumentadas. Dos, que la transformación didáctica del aprendizaje de la educación debe abordarse desde una perspectiva nociológica, es decir, desde el conocimiento y desde la heurística, es decir, cómo ella se aplica. Y la aplicación es la que da los diferentes componentes que nos van a permitir entenderla, comprenderla y asumirla, o sea, empoderarnos sobre ella. Tres, que el profesor o la profesora tienen tareas, ¿verdad?, para hacer en la transmisión de conocimiento, pero no para reproducir el conocimiento, sino para reflexionar el conocimiento aplicado en la no producción, vamos a decir, de reproducción del conocimiento, sino de resignificación del conocimiento. Pero la resignificación del conocimiento es una función ética y crítica de la nueva didáctica del aprendizaje, para que entonces vayamos hacia métodos sobre evidencias concretas que nos permitan, ¿verdad?, que los métodos hermenéuticos, etnográficos, de interés interpretativo y argumental puedan formar parte de la enseñanza de la ciencia, del aprendizaje de la ciencia y de la producción de la ciencia en cada territorio. Preparar entonces el ser humano para vivir viviendo es quizás una premisa indispensable en este enfoque. A esto yo tengo algunos elementos que los podemos desarrollar en la última parte de esta exposición, que también son críticos, porque es verdad que esta aspiración, ¿verdad?, es bastante desafiante, y cada maestro, cada profesor debe revisarla en su territorio, debe confrontarla con sus estudiantes, con los padres, debe confrontarla con la naturaleza y el entorno en el cual se dispone todo lo que llamamos el ambiente, ¿verdad?, lo que sería la ecología del conocimiento, para reflexionar su propia aproximación a la ciencia. Cada escuela debiera tener una aproximación específica de la ciencia, del conocimiento y del aprendizaje. Dije anteriormente que tenía algunas dudas sobre el planteamiento de este desafío anterior. Y las dudas las tengo porque cuando nosotros examinamos el periodo del 22 al 25 de lo que la universidad ha venido realizando de acuerdo con el egreso de sus profesionales,
nosotros conseguimos que los egresos en media para la biología, por ejemplo, la especialización en matemáticas, la química y digamos las áreas de matemática, química y biología tienen un desenvolvimiento discreto, diría yo, es decir, dentro del volumen de los egresos de la universidad. Entonces, si entre el 2022 y 2025 se han egresado 21.746 profesores, esto no ha sido en buena proporción dentro de esas áreas de matemáticas, ciencias biológicas, etc. Eso debiéramos mejorarlo, tendríamos que mejorarlo porque de alguna manera estamos apostando que al enfoque de la UNEM, que es un enfoque experimental, un enfoque especial, transformador, evidentemente nos podría ayudar muchísimo a lo que es el desarrollo del enfoque crítico, cognitivo de las ciencias abiertas o de las ciencias aplicadas en el territorio. Ese es un dato que hay que revisarlo, y hay que revisarlo cuantitativamente en cada una de las regiones. El desenvolvimiento territorial no dice de unas proporciones importantes en materia de especialización, maestría y doctorado. No tenemos pues una fuerza suficiente para anclar el proceso que estamos denunciando. Sin embargo, apostamos a que el Plan Nacional de Formación nos ayude, ¿verdad? Y nos ayude sobre todo a potenciar la nueva participación y la gente que se interese dentro de los procesos de aprendizaje para el desarrollo científico y tecnológico que la universidad propone. En segundo lugar, sobre estos hechos, está un trabajo que yo recomiendo de Luis Bonilla sobre las taxonomías curriculares, que es un asunto estratégico para la resistencia en la llamada transformación de la educación digital, que hicimos referencia a esa transformación digital, de los problemas que por una parte pudiéramos tener planteados en lo adelante, que de algún modo van a discutir las diferentes taxonomías, tanto la taxonomía de Bloom como la taxonomía de Cladwell u otros que han venido trabajando los aspectos del enunciado con el cual se organizan los dominios y conocimientos para el aprendizaje que implican sobre la didáctica, que implican sobre la enseñanza, van a implicar sobre los planes y su desenvolvimiento, pero hay que revisarlo. O sea, no diría que ellos hay que desecharlos, sino considerarlos, porque tienen que ver con la conducta, con el comportamiento y con los aprendizajes. Pero debiéramos apuntalarlo, ¿verdad? No solamente en los aspectos afectivos, que es uno de los datos más importantes y relevantes que han surgido en este momento en la enseñanza, sobre todo las ciencias naturales. Las ciencias naturales también hay que hacerlas con amor, hay que hacerlas con el cuerpo, hay que hacerlas con la conciencia. Y para que pueda haber conciencia y pueda haber amor y haya un desarrollo del pensamiento de la biología o de la química, ¿verdad? Debemos apreciarla o empoderarnos de ella. Para eso el profesor propone revisar los procesos de curricularización de la pedagogía, de manera que haya un árbol creativo para el entronque de lo que sería un nuevo currículo, una nueva escuela. Y propone varias cositas. Él propone, por una parte, los niveles de resistencia que tiene que tener la enseñanza, ¿verdad? En el aprendizaje en la escuela, la universidad y la vida. Dos, los que están vinculados al pensamiento común del saber, del conocimiento que está en la cotidianidad y cómo la cotidianidad nos ayuda a transformar radicalmente los aprendizajes. Y tres, la reproducción biopolítica, que tiene que ver con el componente desensibilizante que entra dentro del conocimiento como nuevas formas didácticas y heurísticas de construir epistemología desde las nuevas formas curriculares de apertura, para finalizar en lo que él ha venido señalando como la nueva escuela, ¿sí? Una nueva escuela diferente a la escuela tradicional que se conoce, para mejorar y construir el desarrollo que ubique las diferentes rupturas, tanto cognitivas del patrón de conocimiento como de las formas de conocimiento, para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en la escuela. La escuela debe de alguna manera apropiarse
de la vida, desde la ciencia, con la ciencia, para la ciencia, y mejorar el conocimiento como una perspectiva humana del desarrollo integrado de la persona. Si algo tiene razón de ser, es que la integración tenga, uno, conocimiento interdisciplinar, dos, se apoye en la transdisciplinaridad de la ciencia, tres, también tenga codisciplinaridad, es decir, diversas formas de trabajo. Y eso no es posible si no se hace en grupos colaborativos y a través de proyectos específicos de conocimiento. Muchas gracias por todo este esfuerzo que vienen haciendo los compañeros que están trabajando en esto. Yo les auguro pues las mejores perspectivas y Dios quiera que estas palabras que las he tratado de organizar les sirvan para el trabajo sobre lo que me han pedido, que tiene que ver con lo que se ha venido haciendo sobre el aprendizaje y la enseñanza.